John Maynard Keynes fue un economista británico. Se le considera uno de los economistas más influyentes del siglo XX. Las ideas de Keynes, conocidas como economía keynesiana, revolucionaron el pensamiento económico. Sus teorías desafiaron el enfoque tradicional del laissez-faire. Keynes argumentó que la intervención del gobierno era crucial, especialmente durante las crisis económicas. Él creía que los gobiernos podían estimular la demanda e impulsar el empleo. La obra más famosa de Keynes, La teoría general del empleo, el interés y el dinero, se publicó en 1936. Este libro sentó las bases de la macroeconomía moderna. La Gran Depresión fue una crisis económica mundial. Comenzó en 1929 y duró toda la década de 1930. Este periodo de dificultades económicas tuvo un profundo impacto en el pensamiento keynesiano. La teoría económica tradicional no pudo explicar la gravedad de la crisis. El desempleo se disparó y las empresas quebraron. El mundo necesitaba desesperadamente nuevas soluciones. Keynes argumentó que la depresión fue causada por una falta de demanda agregada. Él creía que la gente no estaba gastando ni invirtiendo lo suficiente. Esta falta de demanda condujo a una espiral descendente en la economía. Keynes propuso que los gobiernos deberían intervenir aumentando el gasto y bajando las tasas de interés. Estas acciones, argumentó, estimularían la demanda y sacarían a la economía de la recesión. La economía keynesiana enfatiza el papel del gasto público como una herramienta clave para gestionar la economía. Keynes argumentó que durante las recesiones, los gobiernos deberían aumentar el gasto en proyectos de infraestructura, programas sociales o incluso recortes de impuestos. El objetivo era inyectar dinero en la economía para crear empleos e impulsar la demanda. Keynes también creía en el efecto multiplicador, lo que significa que cada dólar de gasto público podría generar más de $1 de actividad económica, porque el dinero gastado por el gobierno sería gastado nuevamente por los consumidores y las empresas. Los economistas keynesianos argumentan que el gasto público debe ser anticíclico, es decir, los gobiernos deberían gastar más durante las recesiones y menos durante los auges económicos. La economía keynesiana ganó una amplia aceptación después de la Segunda Guerra Mundial. Gobiernos de todo el mundo adoptaron políticas keynesianas, a las que se atribuyó el mérito de ayudar a crear el auge económico de la posguerra. Estados Unidos, bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt, implementó políticas keynesianas durante el New Deal, que incluyeron proyectos de obras públicas y programas de bienestar social. En Europa, el keynesianismo también fue influyente, con gobiernos que implementaron políticas como la nacionalización de industrias y la expansión de las redes de seguridad social. La economía keynesiana se convirtió en el paradigma económico dominante y dio forma a la política económica durante varias décadas. Sección 5. Surgen las dudas, desafiando la ortodoxia keynesiana. A pesar de su éxito inicial, la economía keynesiana enfrentó críticas. Algunos economistas argumentaron que condujo a la inflación y al exceso de intervención del gobierno. Uno de los críticos más destacados fue Milton Friedman, un economista estadounidense que desafió la ortodoxia keynesiana en las décadas de 1960 y 1970. Friedman argumentó que la intervención del gobierno en realidad podría empeorar los problemas económicos. Otro crítico fue Friedrich Hayek, un economista austriaco que advirtió sobre los peligros de la planificación centralizada. Hayek creía que la intervención del gobierno podría distorsionar las señales del mercado, lo que conduciría a ineficiencias y pérdida de libertad individual. Estas críticas ganaron fuerza en la década de 1970, un periodo de estanflación, caracterizado por una alta inflación y un alto desempleo, que las políticas keynesianas parecían incapaces de abordar. Sección 6. El contraargumento de Friedman, el papel de la oferta monetaria. Milton Friedman argumentó que la Gran Depresión no fue causada por una falta de demanda, sino por una contracción de la oferta monetaria causada por las políticas de la Reserva Federal. Friedman creía que el Banco Central juega un papel crucial en la economía y que la oferta monetaria debería gestionarse cuidadosamente para evitar la inflación y la deflación.
Abogó por una regla de política monetaria que vinculara el crecimiento de la oferta monetaria al crecimiento de la economía. Este enfoque, creía, proporcionaría estabilidad y evitaría las crisis económicas. Las ideas de Friedman, conocidas como monetarismo, ganaron influencia en las décadas de 1970 y 1980. Los bancos centrales de todo el mundo comenzaron a adoptar políticas monetaristas que se centraban en controlar la inflación mediante la gestión de la oferta monetaria. Sección 7. La advertencia de Hayek. ¿El camino a la servidumbre? Friedrich Hayek fue un firme defensor de los mercados libres. Argumentó que la intervención del gobierno en la economía era una pendiente resbaladiza que eventualmente conduciría al socialismo y la pérdida de la libertad individual. En su libro Camino de servidumbre, Hayek argumentó que la planificación centralizada era intrínsecamente defectuosa porque concentraba el poder en manos de unos pocos, lo que inevitablemente conduciría a la tiranía. Hayek creía que la mejor manera de lograr la prosperidad económica era a través de mercados libres y libertad individual. Argumentó que el sistema de precios era la forma más eficiente de asignar recursos y que los intentos de controlar la economía solo crearían distorsiones e ineficiencias. Las ideas de Hayek fueron influyentes en el desarrollo del neoliberalismo, una escuela de pensamiento que enfatiza los mercados libres, la desregulación y la privatización. Sección 8. Los límites del gobierno. Desplazamiento y riesgo moral. Los críticos de la economía keynesiana argumentan que la intervención del gobierno puede tener consecuencias imprevistas. Una preocupación es el efecto desplazamiento, que sugiere que cuando el gobierno pide dinero prestado para financiar su gasto, puede elevar las tasas de interés, lo que puede encarecer el préstamo e inversión de las empresas, lo que podría compensar los efectos estimulantes del gasto público. Otra preocupación es el riesgo moral, que se refiere a la idea de que cuando el gobierno proporciona una red de seguridad, es más probable que las personas y las empresas asuman riesgos, sabiendo que el gobierno las rescatará si las cosas salen mal. Los críticos argumentan que esto puede conducir a un comportamiento imprudente y, en última instancia, dañar la economía. Sección 9. Riesgos inflacionarios. ¿Pueden los gobiernos gastar de forma responsable? Una de las principales críticas a la economía keynesiana es que puede conducir a la inflación. Cuando el gobierno inyecta demasiado dinero en la economía, puede crear más demanda que oferta, lo que puede hacer subir los precios. Los críticos argumentan que los gobiernos tienen un historial deficiente en lo que respecta a la disciplina fiscal y que a menudo gastan más de lo que ingresan, lo que genera déficits presupuestarios y deuda nacional. Esto puede crear presiones inflacionarias. También argumentan que las consideraciones políticas a menudo priman sobre las económicas cuando se trata del gasto público y que los gobiernos pueden verse tentados a gastar dinero en programas populares, incluso si no es económicamente sólido. Sección 10. El legado de Keynes. Un impacto duradero en la economía. A pesar de las críticas, la economía keynesiana ha tenido un profundo impacto en el pensamiento y la política económica. Las ideas de Keynes ayudaron a dar forma al estado de bienestar moderno y continúan influyendo en los debates de política económica en la actualidad. La crisis financiera mundial de 2008 a 2009 llevó a un resurgimiento del interés en la economía keynesiana. Los gobiernos de todo el mundo respondieron a la crisis con paquetes de estímulo que incluían recortes de impuestos y un aumento del gasto público. Si bien la eficacia de estas medidas todavía se debate, reflejan la influencia perdurable del pensamiento keynesiano. Sección 11. Conclusión. Encontrando un equilibrio en el pensamiento económico. El debate entre la economía keynesiana y sus críticos continúa. No hay una respuesta fácil a la pregunta de cuánta intervención gubernamental es apropiada en la economía. La economía keynesiana proporciona un marco valioso para comprender el papel del gobierno en la estabilización de la economía. Sin embargo, es importante ser consciente de las posibles desventajas de la intervención gubernamental.
Encontrar el equilibrio adecuado entre la intervención gubernamental y los mercados libres es un desafío constante que requiere una consideración cuidadosa de las circunstancias económicas específicas y las posibles consecuencias de las diferentes opciones de política.